Hola, hola, mis adorados telenoveleros. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y, por supuesto, muchísimo drama. Porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas más ardientes. Esas que te dejan pegado a la pantalla, suspirando y mordiéndote las uñas al mismo tiempo. Sí, esas donde los celos queman, la venganza se sirve fría y el amor, bueno. El amor es un campo de batalla donde todos luchan por lo que quieren. Hoy vamos a explorar 10 joyas de la televisión turca que, si aún no has visto, tienes que agregar ya a tu lista. Así que prepárense un té, acurrúquense en el sofá y acompáñenme en esta aventura telenovelera. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Dale clic al botón rojo para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme y drama. Ahora sí, arrancamos. Comenzamos este recorrido con una joya que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocemos en español. Esta telenovela no es solo una historia de amor. Es un torbellino de emociones que te atrapa desde el primer minuto. La trama nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Anian, una chica de una familia adinerada. Desde el inicio, la tensión es palpable, no solo por la evidente química entre los protagonistas, sino también por las barreras sociales y económicas que se interponen en su camino. El amor entre Kemal y Anian es puro, intenso y casi mágico, pero está destinado a ser atormentado por la sombra de Emir Kozkulu, el villano de la historia. Emir, obsesionado con Anian, es la personificación de la toxicidad, un hombre que no se detendrá ante nada para tenerla a su lado, incluso si eso significa destruir a todos a su alrededor. Los celos de Emir son realmente enfermizos, creando una atmósfera de tensión constante que te mantiene al borde del asiento. Lo que hace a Kara Sevda tan adictiva es su capacidad de explorar la complejidad de las relaciones humanas. No se trata solo de un romance de cuento de hadas, sino de una lucha constante contra el destino, las intrigas familiares y las propias inseguridades. Veremos cómo el amor verdadero lucha contra las barreras impuestas por la sociedad y la ambición, pero también cómo los personajes deben enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Los giros en la trama son constantes, preparando el terreno para un final que, créanme, los dejará sin aliento. El sufrimiento, las decisiones difíciles y el peso del pasado hacen de esta telenovela una experiencia emocionalmente intensa, donde las lágrimas y los suspiros son inevitables. Es de esas que no puedes dejar de ver hasta el final, aunque te haga llorar un río. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, quienes interpretan a Kemal y Anian, es sencillamente magnética, lo que contribuye aún más a la magia de la historia. Kara Sevda no es solo una telenovela, es una experiencia que se queda contigo mucho después de que termina el último episodio. Continuamos con Bezel, una obra maestra de venganza y drama que te sumerge en un mundo de engaños y traiciones. Aquí conocemos a Ömer Ukar, un hombre sencillo y honesto que es traicionado por sus mejores amigos y la mujer que ama, Eysan. Lo acusan de un crimen que no cometió, lo dan por muerto y lo envían a prisión. Después de pasar años en la cárcel, Ömer regresa con una nueva identidad, Ezel Bayraktar, dispuesto a tomar venganza de todos los que lo lastimaron. Ezel no es la típica historia de amor, es una espiral de intrigas, manipulaciones y traiciones donde los personajes se mueven en una zona gris moral. La trama es compleja y sumamente adictiva, con giros argumentales inesperados que te mantienen en vilo hasta el último momento. Los flashbacks que muestran el pasado de Ömer y Eysan, los momentos de amistad y traición, te permiten entender la profundidad del dolor que siente el protagonista y te hacen cuestionar la naturaleza de la justicia y la venganza. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es magistral, logrando que empaticemos con su dolor y entendamos su sed de justicia, o al menos, lo que él considera justicia. Cada personaje está construido con capas de complejidad, lo que los hace creíbles y memorables. Eysan, interpretada por Cansu Dere, es uno de los personajes femeninos más fascinantes de la televisión turca, una mujer que oscila entre el amor y la ambición, y que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sobrevivir. La serie no solo se centra en la venganza, sino que también explora temas como la amistad, la lealtad y la redención. Prepárense para una montaña rusa emocional que los dejará reflexionando sobre la naturaleza de la venganza, sus consecuencias y si realmente vale la pena el precio que se paga por ella. Ahora, prepárense para Ahmet Cecir, o Marea, una telenovela que nos transporta a la vibrante ciudad de Estambul,
pero que también nos muestra un choque de mundos muy diferente al que estamos acostumbrados en las telenovelas. Inspirada en la popular serie americana DOC, esta producción turca nos presenta la historia de Yaman Koper, un chico de clase trabajadora que proviene de un entorno problemático en un barrio marginal de la ciudad. Después de un incidente que lo mete en problemas con la justicia, Yaman es acogido por Selim Serez, un abogado adinerado que ve potencial en él y decide darle una oportunidad para cambiar su vida. Así es como Yaman llega a Alnkoy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira Beylice, una joven de clase alta con un pasado complicado. Entre ellos surge una fuerte atracción, pero su relación se ve obstaculizada por los prejuicios sociales, los secretos familiares y las intrigas de quienes no quieren verlos juntos. Los celos, especialmente los de Orkun Zibanoglu, el exnovio de Mira, son una constante en la trama, lo que añade mucho drama a la historia. Orkun es un personaje detestable que no está dispuesto a dejar ir a Mira y que hará todo lo posible por arruinar la relación entre ella y Yaman. La química entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, quienes interpretan a Yaman y Mira, es innegable y uno de los puntos fuertes de la serie. Medcezir explora temas como la identidad, la pertenencia, la lucha por el amor verdadero y las diferencias de clase social. Los paisajes de Estambul son, además, un personaje más en la trama, añadiendo un toque de encanto y sofisticación a cada episodio. Esta telenovela es una ventana a la vida de la alta sociedad turca, pero también muestra los problemas y las desigualdades sociales que existen en la ciudad. Es momento de hablar de Ziya Beyazıt, o Amor en blanco y negro, una telenovela que nos muestra un romance atípico y lleno de contrastes entre una doctora idealista y un sicario atormentado por su pasado. Aslınar es una cirujana de corazón noble, dedicada a salvar vidas, que termina involucrada en el peligroso mundo de Ferhat Aslan, un hombre que se ha convertido en sicario por circunstancias de la vida. A pesar de sus diferencias y de los peligros que los rodean, surge entre ellos una conexión inexplicable, una atracción que trasciende sus mundos opuestos. La historia es oscura y llena de suspense, explorando la lucha entre el bien y el mal, la luz y la sombra, y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ferhat es un personaje complejo, marcado por la violencia y la pérdida, que ve en Aslı una luz en medio de su oscuridad. Aslı, por su parte, se ve atraída por la vulnerabilidad que percibe en Ferhat, a pesar de su aparente dureza. Los celos también juegan un papel importante en esta trama, especialmente cuando otros personajes intentan interponerse entre Aslı y Ferhat, ya sea por amor, por venganza o por poder. La tensión entre los protagonistas es palpable en cada escena, y la química entre Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol hace que cada momento entre ellos sea cautivador. Ziya Beyazıt, que es una telenovela que te atrapa por su atmósfera intensa, su trama llena de giros y por la profunda conexión entre sus protagonistas. No podemos dejar de mencionar Kuzey Güney, o Norte y Sur, una historia de rivalidad fraternal y amor imposible que te sumerge en el drama de dos hermanos que son polos opuestos. Kuzey Tekinolu es impulsivo, rebelde y de carácter fuerte, mientras que Güney Tekinolu es ambicioso, calculador y prefiere la tranquilidad. Ambos se enamoran de la misma mujer, Zembe Kayak, lo que desata una serie de conflictos y resentimientos que marcarán sus vidas para siempre. La trama explora la compleja relación entre los hermanos, así como los celos, la envidia, el sacrificio y la lucha por la aceptación. Cada episodio nos muestra las consecuencias de sus decisiones y cómo el pasado los persigue constantemente. La competencia entre Kuzey y Güney por el amor de Zembe es solo una de las múltiples batallas que tienen que librar. La serie también explora la presión social y las expectativas familiares, que son grandes fuerzas que moldean las vidas de los protagonistas. Es una telenovela que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, las cicatrices que pueden dejar los errores del pasado y la posibilidad de redención. La actuación de Kıvanç Tatlıtuğ como Kuzey y Burak Gülsoy como Güney es impecable, logrando que te adentres por completo en el drama de estos personajes y que sientas empatía por sus luchas. Ahora, hablemos de İstanbul Gelin, o La novia de Estambul, una telenovela que nos lleva a la hermosa ciudad turca y nos sumerge en un mundo de tradiciones, costumbres y conflictos familiares. La historia se centra en Süreyya, una joven cantante huérfana que se enamora de Faruk Boran, un hombre de una adinerada familia de Bursa, una ciudad cercana a Estambul. Su llegada a la mansión de los Boran, una casa llena de historia y costumbres arraigadas, desata una serie de conflictos y tensiones, especialmente con la matriarca de la familia, Esma Sultan. Esma, interpretada por la magistral İpek Bilgin,
Ve a Süreyya como una intrusa y no está dispuesta a ceder su poder y su control sobre la familia. Los celos, las tradiciones, las diferencias sociales y la lucha por el poder son los principales obstáculos que enfrentan Süreyya y Faruk. A lo largo de la historia, veremos cómo su amor lucha por superar las adversidades, cómo Süreyya se gana un lugar en la familia Boran y cómo ambos aprenden a aceptar sus diferencias. Esta telenovela no solo se centra en el romance, sino que también explora la complejidad de las relaciones familiares y las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad tradicional. Los paisajes de Estambul y de Bursa son un deleite visual, y la emotividad de su trama hace que esta serie sea una experiencia única y conmovedora. A continuación, nos sumergimos en Çukur, una serie que mezcla acción, drama y romance en los barrios más peligrosos de Estambul. Çukur es mucho más que una simple telenovela, es una inmersión en el corazón de una comunidad, con sus propias reglas, códigos y conflictos. La historia gira en torno a la familia Kokobali, que controla el barrio de Çukur y que se enfrenta a constantes amenazas de otras bandas criminales que quieren arrebatarles el poder. Yamat Kokobali, el hijo menor de la familia, se ha mantenido al margen de los negocios de su padre y sus hermanos, pero se ve obligado a regresar a su hogar después de la muerte de su padre y asumir su papel como líder de la familia. Los celos, las traiciones, las luchas por el poder, las alianzas y los sacrificios son una constante en esta serie, que también explora el lado más oscuro de la sociedad y las consecuencias de la violencia. La acción es frenética y los personajes son complejos, con motivaciones que van más allá del bien y el mal. Çukur es una serie que te mantiene al filo del asiento en cada episodio y que te atrapa por su ritmo trepidante, su banda sonora original y sus personajes memorables. Cambiamos de registro con Yarg, o Secretos de Familia, una telenovela que combina el drama legal con el misterio y el romance, creando una mezcla adictiva que te engancha desde el primer episodio. La historia nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal intachable que sigue las reglas al pie de la letra, y Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y apasionada que no tiene miedo de romper las normas si eso significa alcanzar la justicia. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso que sacudirá sus vidas y los obligará a replantearse sus creencias y sus valores. A medida que se adentran en la investigación, descubren secretos oscuros, enfrentan peligros que ponen a prueba su relación y desconfían de todos a su alrededor. La tensión entre Ilgaz y Ceylin es palpable desde el inicio, una tensión que se mezcla con atracción y con la necesidad de confiar el uno en el otro. Los celos, las traiciones y las mentiras son un ingrediente importante en la trama, lo que añade drama y misterio a la serie. Yarg es una telenovela que te atrapa por su ritmo ágil, sus giros inesperados y por la complejidad de sus personajes. Prepárense para desconfiar de todos y para sumergirse en un mundo de intrigas y traiciones donde la verdad es difícil de encontrar. Seguimos con Erkay, una historia de amor y venganza que nos transporta a los paisajes áridos y desérticos del sureste de Turquía. Reyhan Anadolu, una joven de una familia influyente, se enamora de Miran Aslan Bey, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran se acerca a Reyhan con el objetivo de manipularla y destruir a su familia, pero a medida que la conoce, su plan de venganza empieza a tambalearse y surge un sentimiento inesperado entre ellos, el amor. Sin embargo, el destino les tiene preparado otros planes, y la pasión, el odio, los celos y el rencor se entrelazan en esta trama que te atrapa por su intensidad emocional. Los personajes son fuertes y complejos, con motivaciones que van más allá del blanco y negro, y la química entre Ebru Şahin y Aknagzu, quienes interpretan a Reyhan y Miran, es innegable. Erkay es una telenovela que te hace reflexionar sobre cómo el pasado puede marcar nuestro futuro, cómo las heridas familiares pueden perpetuarse a través de generaciones y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio del odio y la venganza. Para cerrar esta lista, no podía faltar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una telenovela que ha marcado un antes y un después en la televisión turca y que ha generado gran controversia por su trama. Esta historia nos presenta a Bihter İreoğlu, una joven y hermosa mujer que, por despecho y por interés, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mayor y adinerado que vive en una lujosa mansión en Estambul. La llegada de Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, a la mansión desata una atracción prohibida entre él y Bihter que tendrá consecuencias trágicas para todos los involucrados. La pasión, los celos, la culpa y la obsesión son los motores de esta trama que te atrapa por su intensidad dramática y por su crudeza. Aşk Memnu es un clásico atemporal que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo,
la infidelidad, las consecuencias de nuestras decisiones y cómo la sociedad puede influir en nuestras vidas. Beren Saat y Kvantz Tatl, quienes interpretan a Viter y Belul, ofrecen actuaciones memorables que han quedado grabadas en la memoria de los espectadores. Y bien, mis queridos telenoveleros, hemos llegado al final de este recorrido por las telenovelas turcas más ardientes, esas que nos hacen suspirar, llorar y odiar a los villanos con todas nuestras fuerzas. Hemos visto historias de amor imposible, de venganza despiadada, de celos que queman y de pasiones desatadas. Cada una de estas producciones nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha demostrado que las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor. Son un reflejo de la cultura, la sociedad y la condición humana, un viaje a un mundo lleno de emociones que nos hacen sentir, reflexionar y hasta cuestionar nuestras propias vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas telenovelas es tu favorita? ¿Cuál te dejó pegado a la pantalla sin poder parpadear? ¿Hay alguna otra que crees que debí incluir en esta lista? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestros dramas favoritos. Y recuerden que, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con todos sus amigos telenoveleros y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras llenas de drama y pasión. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que vivan las telenovelas.